Grabación porque se me olvidó poner a grabar la clase. Listo, chicos, ahora sí. Efectivamente, muchachos, muy bien. La respuesta correcta es la C. Dar información sobre el error que había visto el lector. Listo. Sería la D, ¿no? La D, la respuesta correcta es la D, perfecto. Dar información sobre el error que había visto el lector. Y de hecho, inclusive, aquí aparece, aquí nos dice que aparece dos veces y nos está hablando sobre qué sucedería cuando de alguna manera podemos bloquear uno de los dos hemisferios del cerebro, ya que el cerebro está acostumbrado a interpretar de manera más rápida lo que ya conoce. ¿Listo? La pregunta 2 dice lo siguiente. En el texto se da a entender que nuestra actividad de interpretar es muy similar a las otras actividades como respirar, las cuales pueden considerarse automáticas y ajenas a nuestro control. Esto significa que A. Nuestros sentidos son los únicos que nos proveen de información confiable. B. Las conclusiones que sacan su cerebro pocas veces son confiables. C. No tenemos una completa autonomía sobre nuestras interpretaciones y de la capacidad humana de interpretar parece que no tiene límites. ¿Listo? Minutico y medio y revisamos la respuesta. Listo, vamos con los que nos dicen que es, bueno, Andrés Santiago, C o B. Andrés, necesito que por favor aprendamos a definir una respuesta, o es la C o es la B, pero no podemos trabajar con dos, ¿listo? La intención es aprender a manejar una u otra. ¿Listo, Santiago? Tenemos S y en su defecto algunos con la D. Listo. Vamos a revisar. Tenemos la opción A que ¿qué nos está diciendo como está denunciado? Dice, en el texto se da a entender de que nuestra actividad de interpretar, ¿cierto? Es muy similar a otras actividades como respirar. Revisemos dos cosas acá. Nos está diciendo de que para nosotros las personas, la actividad de interpretar es muy igual a otras actividades como respirar. ¿Listo? Y nos están diciendo de que respirar, ¿cierto?, se considera algo automático. Es decir, algo a lo cual nosotros no tenemos el control. Ya, yo no puedo decirle a mi cerebro que le diga a mi cuerpo que deje de respirar. Yo quizás puedo contener la respiración hasta que mi cuerpo se quede sin oxígeno, pero mi cerebro dice, venga mano, ponga a respirar porque usted se va a ahogar, y automáticamente yo comienzo a respirar. Yo no puedo dejar de respirar, ¿cierto? Yo no puedo decir a mis ojos dejen de parpadear, porque mi cuerpo automáticamente, yo puedo parar un rato de parpadear, pero automáticamente de nuevo me dice, venga, sus ojos se están secando, por favor parpadee, y tengo que parpadear, obligatoriamente parpadeo, no puedo dejar de hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me está diciendo.
Eso en su defecto significaría de que de alguna forma nuestro autor del texto, perdón, nos está diciendo de que el cuerpo maneja dos hemisferios y uno de ellos, ¿cierto? El izquierdo, lo que hace es que para disminuir el problema de error de que nos equivoquemos en algo, lo que hace es que lo asimila con lo que ya con convivencias anteriores y lo pone ahí, ¿listo? Entonces, por eso, por ejemplo, el ejemplo de vale más pájaro hermano que, y si tú lo lees rápido, generalmente no vamos a leer dos veces ese que, nuestro cerebro lo va a omitir automáticamente y no va a ver el error que tenemos ahí. Tenemos que ser muy buenos lectores para que quizás lo revisemos. Es más, muchas veces lo podemos leer en dos veces, el que, pero no vamos a caer en cuenta de que hay un error en la lectura. ¿Listo? Entonces, en base a eso, si nos está diciendo de que nuestro cerebro hace actividades que son autónomas, entre ellas la interpretación, tendríamos que pensar de que la capacidad humana de interpretar parece que no tuviera límites. No. Aquí en ningún momento nos están hablando de los límites de la capacidad humana de interpretación. En ningún momento nos nombran. Entonces, chao con la D. Vamos con la A, que nos dice: nuestros sentidos son únicos porque proveen información confiable. A pesar de que tal vez los sentidos puedan tener información confiable, como el tacto, ¿sí? Cuando yo toco algo, yo con mi tacto sé si es algo si es liso, corrugoso, si es madera, si es frío, si es caliente, ¿cierto? Pero no, aquí eso no tiene nada que ver con el texto, ¿cierto? Entonces, chao. O sea, a pesar de que esta premisa es verdadera, no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. Entonces, no nos debemos confundir por eso y chao con la A. Revisamos la B, que nos dice: las conclusiones que saca su cerebro pocas veces son confiables. Pues sea real o sea verdadero, esto no tiene nada que ver con que estamos trabajando, porque no estamos hablando de conclusiones, estamos hablando como tal de interpretaciones, que es totalmente distinto a concluir e interpretar, ¿cierto? Finalmente nos queda por descarte la C, pero si la revisamos dice que no tenemos una completa autonomía. Claro que no, porque mire que estamos hablando de autonomía, ¿cierto? Sobre nuestras interpretaciones, porque el cerebro lo hace de manera automática. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la razón por la cual la respuesta correcta es la C. ¿Listo, chicos? ¿Es claro? ¿O nos queda alguna duda, muchachos? No, profe, todo claro. Listo, perfecto. Les agradecería de sobremanera que pues intentemos, ¿cómo llama esto? Intentemos participar para yo saber que todos estamos trabajando y pues no sentirme hablando como solito, ¿vale, chicos? Me siento como loquito a veces hablando solo. Bueno, háganle pues. Vamos con la tercera, que dice lo siguiente. Según el texto, el hecho de anular el hemisferio izquierdo del cerebro de una persona, A, genera que ésta imponga significados. B, lleva a que esa se vuelva más realista. C, el efecto de aprender a dibujar mejor y con mayor verosimilitud. Y D, depende de que sepa dibujar bien y con verosimilitud. ¿Listo? Hola, Orfa, ¿cómo vas?
Hola Orfa, ¿cómo vas? Ok, listo. Entonces vamos con la B, tenemos B como opciones entre B y C. Vamos a revisar, tenemos aquí entre dos que nos dejan pensando. Generar una impugna de significados. ¿Alguien me podría decir qué significa impugna? Niños. Ni idea, profe. Imponga no es como que pone, sugiere o pide que la hacía, algo así. No, impugna viene de la palabra impugnar. Profe dice imponga. Imponga, por eso, de la palabra de imponer, mejor dicho, ¿listo? Entonces, sí, ves, yo estaba mirando mal, sí. Genera que esta imponga, toda la razón, discúlpame. Significado, genera que esta imponga significados, ok. Revisemos lo siguiente. Según el texto, el hecho de anular el hemisferio izquierdo del cerebro de una persona genera que imponga significados. Lleve a que esa se vuelva más realista. Es un efecto de aprender a dibujar mejor con mayor verosimilitud, o depende de que sepa dibujar bien y con verosimilitud. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo es que él como tal, ¿qué pasa? ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando de alguna forma bloquea el hemisferio izquierdo del cerebro? Revisemos. Si ustedes ven aquí dice, sin embargo, si anulamos el cerebro izquierdo de una persona, esa se vuelve más realista, se vuelve, su mente ve mejor que en sí mismo. Es decir, que ve las cosas sin ningún tipo de prejuicio y hace que nuestro cerebro trabaje sin ninguna consecuencia e interpreta todo de una mejor forma. Ahora, si miramos, no hace que ese se vuelva más realista. ¿Listo? Y en su efecto, a pesar de que aprendemos a dibujar mejor y con mayor verosimilitud, como tal la base principal de bloquear es esto, de bloquear el cerebro. Pero en el texto dice, sin embargo, si anulamos el hemisferio izquierdo de una persona, esta se vuelve más realista. Sí, a eso voy, pónganle cuidado. Eso se vuelve más realista. Pero pónganle cuidado, ¿qué es lo que como tal estamos trabajando? Si ustedes miran todo el contexto que está llevando la persona que creó este texto, ¿cómo te llamas? Que no estoy viendo el chat, entonces no sé con quién hablé. John, listo, John. Si podemos revisar todo el contexto que está llevando el texto, finalmente es a que el cerebro de alguna forma bloquea una parte para que, por un lado, se va a analizar, pero hace que esto desinhiba o que de alguna forma él intente corregir algunos errores que podemos ver y se vuelva automático reaccionando a otros. ¿Sí me entiendes, John? No, ok. Póngale cuidado, John. Como tal, ¿qué es lo más importante que estamos trabajando en el texto? ¿O qué es lo más importante que estamos viendo en el texto? Al iniciar tú puedes leer qué está diciendo, lea la siguiente frase. Vale más pájaro en mano que ciento volando. ¿Cierto, John? Hasta ahí claro, ¿verdad? John. Perdón, pero es que no estoy cortando la llamada. Tranquilo. Miguel, no se te escucha casi nada, discúlpame, Miguel. Profesor, que usted casi no se le escucha como entrecortado. Se escucha entrecortado, ¿todos me escuchan entrecortado? Sí, señor, y se pierde lo que es Como 3 segundos. Listo, dame un segundo, entonces yo me cambio aquí de conexión. Dame un segundo, por favor, no se desconecten. Yo ya me cambio de conexión y me conecto, tranquilos.
Chicos, Sí, profe. ¿ahí ya me escuchan mejor? Miguel Sí, y señor. John. Miguel, Sí, ¿cómo me profe. escuchas ahí, Miguel? Mejor, John. ¿Mucho mejor? Sí, profe, pues por ahora no se le entrecortado. Es que muchas veces lo estoy escuchando, se entrecorta y cuando vuelve el audio ya. Ah, ok, listo, vale, Miguel, perfecto. Igual pues me dicen no tengo ningún problema en devolverme de nuevo y volver otra vez a explicar, no hay ningún lío, esto es la intención. Por ejemplo, ahí se le entrecortó. ¿Y los demás me escuchan entrecortados? No, profe. Es que yo creería que más de pronto conexión de otro lado porque yo tengo full el internet, no sé. Sí, profe, ¿se escucha bien? Ok, entonces voy a hablar un poco más despacio, ¿vale, John? Así de pronto no se nos va tanto la onda. ¿Te parece? Sí, señor. Listo, tranquilo. La idea es que todos quedemos conformes con la clase. Bueno, póngale cuidado, John. Aquí tenemos que revisar algo. Y es que como tal, ¿qué es lo que nos está trabajando el texto? El texto nos está trabajando algo que es los errores que de alguna forma corrige el cerebro cuando interpreta alguna función en el momento del bloqueo de una parte de él. Nos dice de que sí, claro, dice de que una persona se vuelve más realista, ¿cierto? Y nos está diciendo eso, claro que sí, y es clarísimo, pero no nos dejemos enredar con los, no nos confundamos con lo siguiente. Según el texto del hecho, ¿qué es lo que pasa cuando el hecho de anular el cerebro izquierdo en una persona? ¿Qué es lo que estaría haciendo? Podríamos también entonces decir de que vamos a aprender a dibujar mejor, pero lo que hace el cerebro para poder, la función real del cerebro para bloquear una parte de él y en su efecto en la parte de lectura es que él corrige ciertos errores y lo hace de manera automática. ¿Me entiendes, John? Sí, señor. Sí, es decir, a pesar de que ambas opciones las encontramos en el texto, lo que es la opción lo que es la opción B y C, de que uno, de que se vuelve una realista y dos, de que es un efecto para aprender a dibujar mejor, lo que debemos revisar como tal es que el autor del texto pone esto como una de las funcionalidades que tiene el cerebro al bloquear el hemisferio como tal, pero él lo hace es con una función mucho mayor que es corregir errores de manera automática, ¿ya? Que es como tal lo que estamos viendo en el texto. ¿Ahora sí me entiendes, John? Sí. ¿Sí entendiste? ¿Seguro? Sí. Listo, Miguel. Compañeros, ¿quedamos bien con la respuesta o le explico de nuevo mejor? No hay ningún inconveniente. ¿Entendimos el por qué? La respuesta correcta es la A. Es la A, exactamente. Pues les digo, a pesar, otra vez, listo Andrés, no hay ningún inconveniente. Póngale cuidado, Andrés. Primero debemos remitirnos al texto. Recordemos de que todas las cosas que hemos trabajado como tal, estamos revisando qué es lo que el autor en el texto nos quiere explicar. Y nos lo quiere explicar con el siguiente ejemplo. Vale más pájaro en mano que siento volando, ¿cierto? Nos está diciendo de como tal, cuando leemos que siento volando, no nos damos cuenta o no percibimos rápidamente de que hay un error en ella. Y nos está diciendo de que el cerebro lo que hace es que bloquea una parte del hemisferio. Que al bloquearlo, claro, hay unas cualidades que también nos van a poder servir, que es como por ejemplo que el cuerpo, que el cerebro que nos volvamos más realistas y que finalmente dibujemos mejor y con mayor verosimilitud. En ese caso, si las dos fueran correctas y como podemos ver las dos están ahí, ¿cierto? Podría ser o la B o podría ser o la C. ¿Es así o no es así? Pero como no podemos elegir o la una o la otra, porque el ICFES no tiene dos correctas y dos incorrectas, sino siempre tiene tres incorrectas y una correcta, debemos ir un poco más allá. E ir más allá, lo que está diciendo es que
Como podemos ver, el cerebro lo que hace al bloquear esa parte del hemisferio es que nosotros podamos de alguna manera, que el cerebro de alguna manera pueda corregir algunos errores que encontramos y lo haga de manera automática, ¿sí? Así como lo hace para que nosotros respiremos o para que nosotros podamos pestañear o parpadear. ¿Listo? Ahora sí logramos entender un poco mejor. O sea, por lo que veo entonces esa respuesta es como más de contexto. Es de contexto. Yo claro. lo hacía porque como para seguir el texto, ¿sí o no? Yo lo hacía por lo que seguía el texto. Entonces, Claro, pero como te digo, Andrés y demás compañeros, en ese caso entonces podemos escoger entre la B y la C, porque la B la encontramos ahí literal, lo mismo que la C. La C también la encontramos de manera literal. El compañero yo nos dijo, pero es que ahí está diciendo el texto, y claramente lo dice, pero la persona se vuelve más realista, claro que sí. Y también otros compañeros también pusieron, y sabe dibujar mejor y con mayor verosimilitud, y también está ahí. Es decir, yo podría poner o la B o la C, y ambas en su defecto me van a quedar correctas, pero no olvidemos de que por un lado tenemos que mirar el contexto a lo que nos está remitiendo el texto por un lado, o el autor en este caso, ¿cierto? Y finalmente que el ICFES no nos va a dar dos opciones verdaderas y dos opciones falsas. ¿Listo? Yo puedo elegir entre la A y la C, o entre la B y la D, o entre la A y la D. Hay una entre todas que es la correcta. ¿Listo? ¿Sí me hago entender ahora sí, niños? Chicos, ¿nos queda claro entonces ahora sí? Bien, perfecto. Entonces continuemos. Acá está. No, qué pena, me estaba volviendo, disculpe. Listo, dice esta. ¿Cuál de los siguientes enunciados concuerda con la idea subrayada en el texto? A. Las creencias de cada persona condicionan su forma de relacionarse con el mundo. B. Quienes tienen conceptos adecuados pueden identificar detalles con más precisión. C. La capacidad de observar el mundo depende de la atención que se tengan a los detalles. Y D. Hacer conscientes nuestros prejuicios permite dejar al lado nuestra tendencia a imponer significados. ¿Listo? Entonces un minutillo y resolvemos. Si quieren me devuelvo el texto para que revisen, para que tomen captura de pantalla en caso dado y miremos que estamos mirando la palabra que está subrayada. ¿Listo, muchachos? ¿Te llegaron 200.000 pesos? ¿Te llegaron 200.000 pesos? Mi amor, no tengo más. Vayamos con 200, mañana preguntamos y no, pues, que ustedes me puedan hacer viernes. ¿No? Mañana porque es que no agarran a quemar ropa y que mañana se puede ir por papel a las 8 de la mañana. 7:30 puede ir por papel. Se puede ir por papel a las 7:15 puede ir por ahí. Me escribieron, sí. Bueno, chicos, vamos a empezar a revisar el contexto de la pregunta.
¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando la parada subrayada. ¿Y qué tiene que ver la parada subrayada con cuál de estos 4 enunciados concuerda? ¿Y qué nos dice la parada subrayada? Nuestra propensión a imponer significado y conceptos nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto, ¿cierto? Y tenemos 4 opciones, es decir, de que el bloquear esa parte hace de que se eliminen algunos detalles para poder llegar a una comprensión completa y el cerebro automáticamente puede hacer algo, ¿verdad? Entonces dice, las creencias de cada persona condicionan su forma de relacionarse con el mundo. B, quienes tienen conceptos adecuados pueden identificar detalles con más precisión. ¿Listo? La capacidad de observar el mundo depende de la atención que se tengan de los detalles. Y a ser consecuente, nuestros prejuicios permiten dejar al lado nuestra tendencia a imponer significados. Revisemos la B. Y la B dice, quienes tienen conceptos adecuados pueden identificar detalles con más precisión. Y revisemos, a ver, aquí tenemos compañeros que dicen la B y la C. Revisemos la C. La capacidad de observar el mundo depende de la atención que se tengan de los detalles. Ok, eso es correcto. Pero ¿qué en ustedes, muchachos, que concuerda con esto que nos dice acá? Nuestra propensión de imponer significados y conceptos nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Sí, profe. Ok, listo. ¿Tiene que ver, cierto que sí o no? Sí, señor. ¿Qué opinan los que dijeron la D? ¿Qué opinan, chicos? O los que dijeron la B. Pues yo puse la B y... ¿Por qué? Porque me guié por el texto. Ajá. Que decía... ¿Me puede volver a la Claro que sí. pregunta? Leamos de nuevo y pongamos mucha atención. Nuestra propensión a imponer significado y conceptos nos bloquea la conciencia de los detalles que componen ese concepto. ¿Listo? Ajá, porque en el texto dice nuestra propensión a imponer significado, los conceptos nos bloquean la conciencia, los detalles que componen el concepto. Uh-huh. Y la opción dice, quienes tienen conceptos adecuados pueden identificar detalles con mayor precisión. Identificar los detalles con mayor precisión. Ajá. Al solo ver el concepto. Ok. Ahora, bueno, listo. No diciendo que no, pero estamos diciendo que sí. Ahora hicimos la D, que nos pusieron la D. Hacer conscientes nuestros prejuicios permiten dejar al lado nuestra tendencia a imponer significados. Bueno, esto que dice acá, de dejar al lado tendencias a imponer significados, si tuviese aquí otra relación frente al texto podría ser real, pero esto que está acá no tiene nada que ver con el texto, o sea, no nos muestra sobre prejuicios en el texto. ¿Listo? En el texto no nos habla como tal de prejuicios, nos está hablando de significados y lo que puede hacer el cerebro es bloquear una parte o la otra. Bien, entonces la D por esa parte tiene que ser eliminada. Esto es real, eso es cierto, pero esto es falso. ¿Listo? Entonces, y como dice la compañera, efectivamente entonces la correcta es la B. ¿Listo, niños? Es la B y es la opción como está diciendo la compañerita. ¿Vale? ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta o vamos bien? Pregunta, vamos bien, niños. Listo. Siguiente texto. Dice, acá hay una famosa pieza de razonamiento práctico. Aquí hay una famosa pieza de razonamiento práctico. Podemos elegir creer en la existencia de un Dios cristiano. Podemos elegir no hacerlo. Supongamos que elegimos creer, o Dios existe o no existe. Si Dios existe, todo está bien. Si no, entonces
Nuestra creencia es un inconveniente menor. Significa que hemos perdido un poco de tiempo en la iglesia y quizás hayamos hecho cosas de otro modo no hubiéramos querido hacer. Pero nada de esto es desastroso. Ahora supongamos, por otro lado, que elegimos no creer en la existencia de Dios. De nuevo, puede ser que Dios exista o que Dios no exista. De todo está bien, pero si Dios existe, pero si Dios sí existe, vaya que estaremos en problemas. Nos espera mucho sufrimiento en el más allá, quizás por toda la eternidad si no hay un poco más de misericordia. Así que cualquier persona inteligente debería creer en la existencia de Dios. Es el único camino prudente. El argumento es hoy por lo general llamado apuesta de Pascal, en honor al filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, quien lo utilizó primero, tomado de Preis, una brevísima introducción a la lógica, Oxford Universidad Press. ¿Qué dice la pregunta? Al final del texto, el conector así que sirve para presentar una contraposición al argumento de Pascal, B, indicar la conclusión principal del argumento de Pascal, complementar el argumento de Pascal y D, reformular el argumento de Pascal. Pregunta 6 y damos un minutico para que lo revisemos. Recordemos que acabamos de conectar el lógico, chicos. Yo me llevo con la mula, entonces estoy acá de nuevo. $29, 32. ¿No es seguro? Bueno, revisemos entonces el texto. Nos están diciendo la palabra así que. Ese así que está diciendo, bueno, revisemos qué hay después del así que. Así que cualquier persona inteligente debería creer en la existencia de Dios. Es el único camino prudente. Esto vendría siendo, aquí nos están diciendo cualquier cantidad de cosas. ¿Qué nos están diciendo como tal en todo el texto antes de esto? De la existencia y la creencia. Creencia. ¿Listo? Nos hablan de dos cosas. De la existencia de Dios y la creencia de Dios. ¿Cierto? De que debemos creer, y si creemos, ¿cierto? Quizás si existe, entonces podemos irnos por el camino de bien y no tendremos un castigo. Pero si no creemos y existe, ¿cierto? Entonces podemos ser condenados y juzgados y irnos para el purgatorio y muchas cosas más, ¿verdad? Después de todo este carretazo nos dicen, así que cualquier persona inteligente debería creer en la existencia de Dios. Es el único camino prudente, ¿verdad? Entonces, si miramos presentar una contraposición al argumento de Pascal, ahí no hay una contraposición, porque no hay algo contrario, o sea, no nos están diciendo otra cosa distinta a lo que él está diciendo, al argumento que él tiene en ese momento. ¿Listo? Reformular, no estamos reformulando nada, no se reformula, ¿cierto? Complementar, no estamos complementando, sino que estamos dando la conclusión, es decir, que lo mejor que podemos hacer, o sea, conclusión, lo mejor que podemos hacer es creer en Dios, ¿sí?
Si existe o no existe, no perdemos el tiempo. Si no existe, o sea, creemos en él. Que si no existe, no pasa nada. Pero si existe y no creemos en él, podemos tener un castigo, ¿cierto? Entonces aquí lo que hay es una conclusión. Ese conector lógico, así que nos sirve para concluir la proposición que nos está dando Pascal frente a todo el argumento. ¿Listo, niños? Respuesta correcta entonces es la B. ¿Es claro, muchachos, por qué? Sí, profe. Listo. Identifiquemos entonces para qué sirve el conector. ¿O alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? ¿Los de la C todo está bien? Vale. Vamos con el siguiente. Eso es un infograma. Recordemos que, pues, de infogramas realmente no es que salgan Eso es muchas. como una infografía. Ajá. Muy pocos salen en el infografías o infogramas, pero en su defecto es bueno que nos aprendamos a identificar y a observar y a leer. No siempre nos tenemos que arremetir al texto que hay en las infografías, sino que también debemos revisar muy bien las imágenes para poder llegar a una conclusión y a una respuesta sobre alguna pregunta que nos hagan. Sí, entonces en este caso aquí tenemos una infografía sobre cómo se controla la chikungunya en 3 pasos. Tenemos el paso 1 que es, ¿cierto? Nos muestra el mosquito, los síntomas y el tratamiento. El segundo paso que es cómo se controla, ¿cierto? Por medio aplicando repelente, toldillos, enviando aguas en posadas. Y tenemos finalmente la 3 que es pasar la voz, o sea, contarle a la gente cómo toda esa información, ¿listo? O sea, repetir la información, ¿vale? ¿Qué nos dice la primera pregunta? La afirmación: es probable que el mosquito que transmite el virus de chikungunya provenga de África. A. No es una inferencia válida, pues no hay elementos suficientes en la infografía. B. No puede inferirse de algunos elementos que presta la infografía. C. Es una información racista que no se relaciona para nada con la información. Y D. Podría ser cierta si hubiera más información en la infografía. ¿Listo? No, marica, me fui yo. Me fui. ¿Julia quedó dormido? ¿Sí? ¿Julia quedó dormida? Bueno, vamos a revisar entonces la respuesta a la pregunta. Nos está diciendo de que la afirmación es probable de que el mosquito que transmite el virus de chikungunya provenga del África. Tenemos la opción A que dice no es una inferencia válida, pues no hay elementos suficientes en la infografía. Ok, esa la podemos dejar en remojo y revisemos las demás opciones. Esa puede quedar pendiente. Puede inferirse algunos elementos que presenta la infografía, ¿listo? Podemos revisar y podemos dejarla pendiente también, ¿cierto? Ahora, es una información racista que no relaciona para nada con la información. No es racista. No es racista porque como tal no están diciendo, no están hablando como despectivamente o mal de las personas de raza negra en ningún momento. Están diciendo que pueden ir del África, pero eso no significa que sea racista, significa que viene de un ambiente distinto al que de pronto en ese momento lo estamos relacionando. ¿Listo? Entonces esta, chao.
Ya se puede ir la C, perdón. La D podría ser cierta si hubiese más información en la infografía. Ok. Podría ser cierta si hubiese más información en la infografía. Pero como tal, hay información en la infografía que nos puede decir si viene de otro lugar o no. Entonces, esta la podemos eliminar. ¿Qué información podemos ver? Nos está diciendo aquí en qué es, podemos revisar de qué tenemos. Es una enfermedad viral que solo se transmite por picadura de mosquitos infectados. No te preocupes, no te puedes contagiar 2 veces. Pero aquí tenemos ¿qué podemos ver acá, niños? ¿Qué pueden asumir ustedes con esta imagen, niños? Es pues una maleta y tiene como el sello de África, que viene de África. Ajá, es un mosquito, ¿cierto? Que pues aunque pues no se ve muy bien, pero aquí está diciendo que es de África, ¿cierto? Y vemos aquí el mosquito con una maleta. Dice que aquí nos está diciendo que él venía de viaje. O sea, esta maleta nos está diciendo que él venía de viaje. En este caso, o salía o entraba de África, una de las dos, ¿cierto? Pero en su efecto, la pregunta nos lleva más al contexto. Entonces, se puede inferir porque aquí podemos ver de que nos muestra esa información. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta a la pregunta es la B. ¿Vale? Hay que revisar detalles de la infografía. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Según la infografía, limpiar regularmente los depósitos de agua es la medida más adecuada para A. Controlar los síntomas que produce la picadura del mosquito. B. Complementar el tratamiento contra la picadura del mosquito. C. Reducir la proliferación del mosquito que transmite el virus. D. Evitar que nuestra comunidad corra riesgo de contagiarse. Rápidamente tenemos la respuesta porque no está complicada. Un minutico. Bueno, chicos, tenemos a ver, espérate que me subí mucho. Tenemos entre proliferación. Daniela, ¿quieres preguntar qué es proliferación o Daniela Rodríguez? ¿A qué te refieres con el término? ¿Qué significa la palabra proliferación? Ok, listo, Daniela. La palabra proliferación, de proliferar, es que se aumente o crezcan o haya o se multipliquen, exactamente, esa es la palabra. ¿Listo? Proliferar, de multiplicar. ¿Listo? Bien. Entonces, revisemos. Si miramos nosotros en la última en la tercera parte de la infografía, aplicar el utilizo de eliminar, vemos que en la segunda parte dice controla. ¿Cómo se controla? Aplicando repelente, usando toldillos y eliminando emposamientos del agua. Así se controla, ¿verdad? Entonces, controlar, ¿qué controlamos? No que nos enfermemos, controlamos que el mosquito que genera el chikungunya se reproduzca y en su efecto entonces se me pidió la palabra, prolifere. ¿Dónde está? Ah, es que eso no es, ya, aquí, qué pena. Con esta podemos reducir la proliferación del mosquito que transmite el virus. ¿Listo? Porque como él crece, él se crece en los estanques, las crías salen de los estanques. Entonces esa es una forma de controlar la proliferación. ¿Listo, niños?
Entonces la respuesta correcta a la pregunta es la C, ¿ok? Entonces es la C, perfecto Andrés, muy bien. Isabel, la proliferación es aumento de una cosa, sí, tal cual, sí, podemos verlo de esa forma, gracias por el aporte Isabela. ¿Listo chicos? ¿Todo bien por ahora? Vamos con la siguiente pregunta. Ok, listo. Dice, de las siguientes acciones, 1, pasar la voz a la comunidad, 2, tomar agua regularmente, 3, usar repelente de mosquitos, 4, no preocuparse por el dolor, las más adecuadas para una persona que se contagió de chikungunya son 1 y 3, B, solo 2, C, 2 y 4, D, solo 3. ¿Listo? Un minutico y revisamos la respuesta. Efectivamente muchachos, la respuesta correcta es la A, 1 y 3. Perdón, así, 1 y 3. Pasar la voz y usar repelente de mosquitos, ¿listo? Entonces, efectivamente la respuesta correcta, muy bien muchachos. Vamos con esta pregunta que dice, de las siguientes ideas, 1. Aplicarse repelente y tomar acetaminofén reduce el riesgo de contagio del virus. 2. Difundir la información de la infografía ayuda a controlar la propagación del virus. Es posible afirmar que A, ambas son verdaderas, B, solo una es verdadera, C, solo 2 es verdadera, D, ninguna es verdadera. Un minutillo y respondemos que también está muy fácil. Bueno chicos, para todos los que me están diciendo que es la A, les voy a hacer la siguiente pregunta. Dice, la A me dice que ambas son verdaderas. Aplicarse repelente y tomar acetaminofén reduce el riesgo del contagio del virus. ¿Será que si yo tomo acetaminofén me reduce el contagio del virus? ¿Qué opinan chicos? No, profe, sí, es la C, creo. Ok, Daniela. Entonces, ¿será que si yo tomo acetaminofén evito que el zancudo me pique para que no me enferme? No. No, cierto que no. Por tanto, la primera... Solo la 2 es verdadera. La primera instancia de la 1 sí es verdadera, pero la segunda no. Es decir, que la primera premisa, que es aplicarse repelente, es verdadero. ¿Listo? Esto obviamente puede ayudarme a reducir el contagio del virus, porque me aplico repelente y entonces pueda que me pique menos, puedo ser menos propenso al picador del zancudo de zancudo como tal, ¿cierto? Que me chikungunya. Pero el tomar acetaminofén no me va a ayudar a nada, eso lo tomo después, cuando ya me enferme, me defiere para que no me duele el cuerpo y no sé para qué no sirva ese medicamento. Bien, entonces esta primera premisa es verdadera, sí, pero esa segunda premisa no es verdadera. ¿Listo? Entonces, como tal, solamente la 2 es verdadera, que es difundir la información de la infografía ayuda a controlar la propagación del virus. ¿Listo, niños? Chicos, nos quedan estas preguntas que son pocas. Por favor, necesito que es para que la hagamos en el chat
en el grupo, saquemos tiempito y hagamos el debate de ellas. ¿Listo, muchachos? Por grupo, podemos, la idea que también entramos en el grupo. ¿Vale, niños? ¿Les parece, niños? Sí, profe. O enviar al grupo los conectivos que... Los conectores lógicos, ya te los envío, sí, no te preocupes. Ya envío al grupo esa que se me olvidó enviarla. Disculpen ustedes. Chicos, ¿aprendimos algo hoy? Sí, profe. ¿Estuvo bien la clase, muchachos? ¿O quieren? No olviden que yo, bueno, yo sí en su defecto que estoy estudiando con ustedes. Mejoro cuando ustedes me dicen, vea, profe, me gustó esto, o porque no trabajamos de esta forma, o no sé qué, así yo también puedo mejorar. Entonces, si ustedes tienen alguna sugerencia para esa primera clase que ya iniciamos, por favor, quedo atento, me cuenta, estoy dispuesto a poner cuidado. También la clase queda grabada, ya yo la edito esta noche o mañana, les soy sincero, esta noche no. Todo el día estuve en clase y hasta ahorita estoy terminando de clase, voy a sentarme a cenar y ya a descansar. Mañana a primera hora me siento, la edito y la subo al canal. ¿A cuál canal? Al canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Julián Jaramillo. Yo a ustedes les voy a enviar de todas maneras el link de enlace al grupo para que ustedes ingresen y puedan repetir quien quiera la clase. De hecho hay más clases también que ustedes pueden revisar anteriores. No es público las clases, ¿por qué? Porque pues no tiene sentido de que todo el mundo vea las clases cuando ustedes están pagando por ellas, ¿cierto? Creo que sería como lo más lógico. Entonces es privado, yo por eso envío el link para que ustedes ingresen a ella y la puedan repetir las veces que ustedes lo crean conveniente. ¿Listo, muchachos?